Estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Abierta Filosofía y la Biología. Este es un espacio de diálogo organizado en conjunto por el Instituto de Filosofía y el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Esta cátedra, como ustedes ya saben, busca ser un espacio de formación para los estudiantes de ambos institutos y una ventana para que el público general se nutra de las dinámicas de la Universidad de Antioquia. Les recordamos además que este es un curso introductorio a la filosofía de biología abierto a la comunidad y no propiamente un ciclo de conferencias sobre avances en la filosofía de la biología. Antes de empezar, queremos agradecer a la comunicadora del Instituto de Filosofía, Laura Echandía, y al personal de UD Arroba por su colaboración para organizar y proyectar estas charlas. La cátedra Filosofía de la Biología se llevará a cabo todos los lunes que no sean festivos en Colombia a las 2 de la tarde y excepcionalmente 2 martes de junio, el 8 y el 15 de junio. A los interesados en conocer nuestra programación, los temas y las fechas precisas de cada charla, los invitamos a visitar la página web del Instituto de Filosofía, filosofia.uda.edu.co. Allí encontrarán toda la información relacionada con este evento. Antes de empezar, tenemos unas charlas que nos deberá la profesora Cristina López Gallego. Cristina. Gracias, Santiago. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Queremos leer este pronunciamiento de parte de los docentes de este curso. La Cátedra Abierta Filosofía de la Biología continúa desarrollándose en el contexto del paro nacional en Colombia, por tratarse de un programa de extensión de la Universidad de Antioquia con difusión internacional y por tener una gran agenda definida que incluye la participación de ponentes invitados externos a la universidad. La Cátedra Abierta seguirá realizando y transmitiendo sus conferencias semanales. Sin embargo, cabe señalar que nosotros, el equipo docente encargado, no somos indiferentes a la protesta social pacífica del pueblo colombiano que ejerce y reclama legítimamente sus derechos constitucionales. Repudiamos enfáticamente la violación a los derechos humanos y los excesos desproporcionados de los agentes de la fuerza pública contra la vida e integridad de los ciudadanos, especialmente de jóvenes estudiantes, así como la negligencia del Estado para investigar y castigar esas violaciones. Repudiamos también los actos violentos de los infiltrados de las marchas pacíficas y todos los tipos de violencia. Creemos que las razones detrás de estas protestas sociales son legítimas. Rechazamos la estigmatización de la movilización ciudadana como mecanismo de participación y solicitamos al gobierno colombiano la sustitución de mecanismos de represión por formas democráticas de discusión y consenso políticos, las cuales permiten superar la crisis de orden público y atender los problemas estructurales, sociales, ambientales, económicos, políticos, sanitarios y educativos que motivan los reclamos de la ciudadanía en nuestro país. Gracias, Cristina. El día de hoy tendremos una charla sobre el concepto de especie por parte del profesor Camilo Ramírez del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Camilo estudió agronomía en la Universidad Nacional, luego hizo un máster en biotecnología en la Universidad Nacional también, y finalmente hizo su doctorado en patología vegetal en la Universidad de Auburn. Además, contamos con la compañía de la profesora Cristina López Gallego, el profesor Dubian Cañas y quien les habla, Santiago Arango, quienes los acompañarán en la sección de discusión y preguntas. Las personas que estén viendo este video o esta presentación por Facebook Live del instituto pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios del video y estas serán tenidas en cuenta al final en la sección de preguntas. Y los que nos están viendo por Zoom pueden hacer sus preguntas en el cuadro preguntas y respuestas. Les rogamos que no lo hagan en el chat porque allí se pierden. Entonces damos inicio a la charla. Camilo, tienes la palabra, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros esta charla y tu investigación. Camilo, también te recuerdo encender la cámara, que no te estoy viendo en ese momento.
Yo sí lo veo, Yo no lo veo. pero tienes el micrófono cerrado, veo yo. Sí, Camila. Listo, casi que no encuentro aquí un desactivar, el activador del micrófono. Ya me escuchan, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Bueno. Ven la pantalla también, ¿cierto? Sí, ¿Se ve mi sí. pantalla? Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Cris, también por el comunicado. Listo, muy buenas tardes a todos. La invitación, entonces, que atiendo hoy, básicamente como profesor también parte del equipo de profesores del curso, es orientar hoy la reflexión en torno a lo que, digamos, en la programación original llamamos conceptos de especie. Quise modificar un tanto el nombre para hablar en términos de cómo se conoce tradicionalmente este tema dentro de la literatura de la filosofía de la biología, que es como el problema de la especie en general. Obviamente aquí estamos hablando de especies biológicas, ¿ok? Entonces, comencemos por tratar de contextualizarlo un poco, tratando de hacer puentes entre lo que son algunas de las prácticas o la aproximación netamente de la biología y algunas de las reflexiones filosóficas. El problema, cuando se dice problema, pues primero tratemos de poner, bueno, ¿cuál es el problema en general? Digamos, porque a veces pasa como un tanto desapercibido en medio de mil suposiciones de personas diferentes aquí. De hecho, decir cuál es el problema y decirlo como una sola cosa puede ser difícil. Estamos, sin duda alguna, quizás ante el tema que más literatura ha venido generando en la filosofía de la biología durante décadas, realmente. Entonces, hay un mar inmenso de información en el cual, de hecho, parte yo creo que el problema actual o cómo ha venido evolucionando el problema tiene que ver con que ya hay una inmensa cantidad de reflexiones que llevan a que nos podamos también perder en algunos detalles. Incluso, pues, aquí traigo unas pequeñas frases de un filósofo de la biología popular, que es un australiano, profesor John Wilkins, en un paper que saca en 2011, que llama Filosóficamente Hablando, ¿cuántos conceptos de especie hay? Él reúne lo que en su revisión exhaustiva de literatura encuentra como 7 distintas definiciones de especie y 27 variantes y mezclas de ello. O sea, estamos viendo que incluso para hablar de solo especie, pues hay una inmensidad no solo de literatura, sino ya entonces de conceptos y concepciones disponibles en el ambiente. Eso sin duda alguna, pues de alguna manera tiene la cara de, en lugar de ayudar con aclarar algunos aspectos, también puede ayudar en algunos casos a confundir. Incluso, él haciendo algo de chiste, dice, y hay N más una definiciones de especies en un salón con N biólogos, ¿sí? O sea, ni siquiera hay una sola definición de especie para cada biólogo y puede haber hasta varias en la cabeza de una misma persona. Esa es una forma de mirar el problema de la especie. O sea, lo que hay es una gran cantidad de conceptos, definiciones, con necesidad de ponernos de acuerdo. Eso es parte de lo que está en juego, necesidad de ponernos de acuerdo o el deseo, digámoslo así, de encontrar lo que es la realidad de las cosas, ¿sí? Los que hacemos ciencia estamos no solamente buscando cosas útiles, sino normalmente bajo el deseo de que queremos encontrar cómo es realmente la naturaleza. Muy bien, el concepto de especie se supone que es una herramienta que vemos como indispensable para poder llegar a ese tipo de fenómenos. Muy bien, ante lo que se encuentra cualquier estudioso de la biología y de la diversidad biológica es en primer lugar que esa diversidad es amplísima, esa diversidad es inmensa, o sea que en la naturaleza encontramos todo tipo de organismos, formas, colores, incluso nos damos cuenta que existen funciones de las más diversas.
Y ante esa plétora, normalmente digamos que la reacción ha tratado, nos ha ido llevando en alguna medida a sobrecogernos y darnos cuenta de que el reto de encontrar cosas en ella, de decir cosas, generar conocimiento en torno a esa diversidad biológica, pues es un reto gigantesco. Ese reto, sin embargo, tiene, digamos, dos grandes objetivos. Acá, pues como siempre, uno puede creer que en la medida en que trate de hacer una simplificación de las cosas, pues puede sobresimplificar y casi que volverlo caricatura, pero yo creo que en alguna medida la aproximación al estudio de la diversidad biológica tiene estas dos grandes caras. Uno es cómo usarla, ¿no? Y digamos en el lenguaje actual, cómo usarla sosteniblemente, cómo aprovecharla en nuestros intereses como humanos, y al mismo tiempo cómo conservarla. Entonces son como las dos grandes caras de nuestro deseo, de nuestra meta, una vez nos encontramos esa diversidad inmensa en los organismos y en la vida. En ese contexto juega un papel fundamental el concepto de la especie. ¿Por qué? El concepto de la especie se ve como indispensable en ese ejercicio intelectual, básicamente porque se considera entonces que la especie es la unidad básica de esas dos cosas. Es la unidad básica, digamos, de definir el uso de la diversidad biológica. ¿A qué me refiero? Es que tú vas a definir para qué puedes usar un cierto espécimen, una planta, un pájaro, puedes utilizar un tipo de bacteria, un tipo de hongo, pero vas a definir para qué te sirve o para qué lo puedes usar o para qué no lo puedes usar. Lo vas a definir dependiendo de la especie a la que él pertenezca. Digamos, ese es el imaginario en el que está normalmente pues, el científico. Al mismo tiempo, la conservación, lo que se quiere conservar, en alguna medida, pues se puede decir algo tan etéreo como yo quiero conservar la diversidad biológica, pero la diversidad biológica tiene muchos niveles y muchas cosas. Se quieren conservar todos los genes, se quieren conservar secuencias genéticas, se quieren conservar combinaciones de genes, se quieren conservar individuos, especímenes como organismos, por ejemplo, se quiere conservar un ecosistema. En todos esos niveles hay alguna discusión, pero yo creo que fácilmente podemos tener a la mayoría de acuerdo en pensar que aún en el área de la conservación de especies sigue jugando quizás un papel central, si no el central, es uno de los elementos centrales. Que hay que conservar especies y de hecho muchos de los estudios todavía hoy en día en conservación o en cualquier tipo de análisis de biodiversidad lo que hacen es tratar de estimar la riqueza de especies, la composición de esas especies y de esa manera la especie aquí entonces también se convierte en una unidad básica para tratar de decir qué tan diverso es un determinado hábitat. Esas son las dos grandes caras. Como vemos, las dos son supremamente importantes para el ejercicio de la biología y para el desarrollo de la ciencia biológica. En ese sentido, digamos que la práctica del biólogo, la práctica de los biólogos, en una gran medida están fundamentadas en el ejercicio de cómo organizar esos organismos o esa gran diversidad de cosas que vemos en la naturaleza, de cosas vivas, cómo organizarlas de tal manera que podamos inferir acerca de su uso o acerca de su conservación. Entonces, el ejercicio de la clasificación es central al ejercicio del biólogo y por eso existen y son bien populares y son centrales los ejercicios de creación de colecciones biológicas, herbarios, por ejemplo, o colecciones entomológicas de algún tipo, o colecciones de diversidad de peces, o colecciones de diversidad de hongos, o de diversidad de bacterias. Entonces, el ejercicio de la colecta, el establecimiento y sistematización de colecciones está en el centro de ese ejercicio que vemos como necesario, como indispensable para la tarea del biólogo en general. En ese ejercicio se pueden encontrar, es donde encontramos entonces como muchas formas de organizar esos grupos o esas especies.
Entonces tú, bien lo veíamos en la cita que hice de John Wilkins, pues él podía distinguir, se distingue 7 más o menos definiciones distintas de especie. Yo menciono en esta diapositiva 4 que considero las centrales, las otras son un poco, en mi opinión, un poco más variantes. Lo que se conoce como concepto tipológico de especie, concepto filogenético de especie, concepto biológico o concepto ecológico. Más que entrar en este momento a detalles netamente técnicos sobre ellos, pensando, digamos, en la diversidad de quienes nos pueden estar escuchando en este momento y que hay gente tanto de la biología como gente de la filosofía o incluso personas que estén por fuera de las dos pero son interesados. No me voy a meter todavía en los asuntos técnicos, sino que vamos a ir dejando algunos elementos técnicos en la medida en que creo que pueden ser necesarios para ahí sí hacer un ejercicio de reflexión un tanto filosófica. Pero digamos por el momento que en lo técnico estos son 4 grandes conceptos importantes, todos con algún nivel de uso actual entre diferentes grupos de biólogos, con diferentes tipos de organismos. O sea, tú puedes encontrar bacteriólogos que manejan el uno o el otro concepto, etcétera. Y lo mismo puedes encontrar en botánicos, en zoólogos, etcétera. Aquí hay 4 grandes. Pero al mismo tiempo, si vamos al lado de la filosofía, tú encuentras varias formas de aproximar a qué son las especies. Y entonces hay algunos que piensan que las especies son meramente nombres útiles para algo, para algún fin o algún interés que tenga la comunidad científica en este caso. Otros piensan que las especies son realmente clases de organismos, enseguida vamos a definir qué es una clase. Otros piensan que una especie es un individuo donde cada uno de esos organismos son realmente miembros como partes de un mismo individuo, pero es un individuo extendido espaciotemporalmente. Y otros piensan que las especies son realmente relaciones, es decir, es una forma en la que se relacionan los organismos en la naturaleza. Una de las particularidades es que no todas estas son excluyentes y ahí hay algún nivel de confusión adicional. Esto va al mismo tiempo a la par o en paralelo con los conceptos como se ve desde el punto de vista técnico, es decir, con esos que mostré en la diapositiva anterior, con pensar que tener un concepto tipológico, filogenético, un concepto biológico, un concepto ecológico de la especie. Esos conceptos técnicos van en paralelo con las concepciones que la filosofía puede tener en torno a eso. Ahí, en medio de ese mar de posibilidades y las múltiples interacciones, digamos que ahí está el origen de mucha parte de la confusión en mi opinión. Por lo tanto, lo que voy a hacer en el resto del encuentro va a ser básicamente identificar elementos, resaltar los elementos que considero que son más relevantes para ubicarse y en tener una comprensión básica de cuál es el problema, identificar los elementos y articularlos. Entonces eso es lo que voy a hacer. En el mar de información que puede encontrarse en la literatura, lo que trato de hacer es identificar algunos elementos que creo que son los más relevantes y articularlos un poco. Muy bien. ¿Por dónde vamos a comenzar entonces? Vamos a comenzar por decir esto. La filosofía, y al final de la charla, cuando vamos a atender algunas preguntas y con la ayuda de los filósofos del equipo de profesores pues de Santiago y de Dubian, seguramente pues si algo digo yo acá equivocado, pues ellos lo podrán aclarar, pero digamos que en un sentido muy básico y sin ganas de caricaturizar nada, la filosofía de la ciencia tiene, digamos, 2 grandes caras. Ha tenido la cara más tradicional, la más convencional, que es la que busca preguntarse o reflexionar en torno a la justificación del conocimiento que produce la ciencia. O sea, ¿por qué pensamos que eso sea verdad? ¿O de dónde viene? La sociología en torno a eso, pero todo el cuerpo de la justificación de ese conocimiento. Eso es una cara. Pero hay otra cara, digamos, un poco menos popular, por lo menos, en algunos escenarios gana un poco más de popularidad, que es el ejercicio de reflexionar en torno no a la justificación del conocimiento, sino en torno a las prácticas de los científicos, a lo que hacen los científicos.
Voy a comenzar por ahí, sobre todo pensando en aquellos de ustedes que están interesados en el problema, nos están escuchando, pero no sean biólogos de profesión, no estén estudiando esto. Y por lo tanto, entonces, miremos un poco qué dice. Los voy a invitar a que veamos un video, dura algo más de 4 minutos, un buen video de la Universidad Nacional de Colombia en torno a su herbario, que es el herbario más importante de Colombia. Los herbarios son entonces los sitios donde están, digamos, el santuario de la clasificación biológica de plantas, de la clasificación botánica, donde hay una serie de prácticas que pueden ser en su inmensa mayoría replicables o análogas a lo que hacemos en otras áreas, por ejemplo, los que nos dedicamos a la microbiología, lo hacemos en un escenario de laboratorio, etcétera. Yo creo que es un excelente ejemplo mirar un herbario si uno quiere tener una idea de cómo hacen lo que hacen y qué esperan de su ejercicio de clasificación. Entonces, vamos a ver este video con el ánimo de que escuchemos directamente de un protagonista del herbario de la Universidad Nacional, qué es lo que ellos ven como importante en su ejercicio, porque creen que ese ejercicio es fundamental para unas determinadas áreas. Bueno, voy a cerrar mi micrófono por un momento y acá los dejo con el video y con el audio. Por favor, si no se escucha o algo, me confirman el error. Cuando una empresa farmacéutica está desarrollando un producto extraído de una planta, debe obtener un certificado que se denomina INVIMA. Y este certificado es provisto por nosotros. Ellos nos traen la muestra de la cual extraen esos productos. Nosotros identificamos que sea realmente lo que ellos están diciendo que es y con lo que producen su medicamento o su producto natural, y proveemos un certificado el cual es aceptado por el INVIMA como respaldo científico de estos productos que se elaboran. Si ellos, por ejemplo, están diciendo vamos a hacer un gel de aloe vera, lo van a vender, tiene que ser de aloe vera. Entonces ellos tienen que traer la muestra de la planta que certifique que de ahí extrajeron el producto. Nosotros certificamos que realmente es aloe vera y no otra especie. La principal investigación que se hace aquí es en la parte taxonómica, taxonomía botánica, pero también se trabaja en sistemática botánica, o sea, relaciones filogenéticas, evolutivas entre organismos. Se trabaja en proyectos de estructura y composición de bosques, de nuestros ecosistemas naturales. Se trabaja en proyectos de botánica económica o etnobotánica, es decir, la relación de comunidades aborígenes o campesinas con su medio, cómo ellos utilizan sus recursos naturales y cómo estos recursos naturales pues, son aprovechados por la sociedad. Entonces hay una gran cantidad de investigaciones de las cuales el herbario aporta, a los cuales los investigadores tienen que venir para reconocer esas especies como las unidades básicas por las cuales se desarrollan estas investigaciones. En este momento tenemos unos 605.000 especímenes aproximadamente, los cuales provienen de todas las recolecciones que se han hecho pues, a lo largo de estos años que ha estado establecido el herbario aquí en la universidad, más los legados históricos de la Comisión Corográfica y de la expedición que hizo José Celestino Mutis, la denominada expedición botánica. Este legado se recuperó por parte de Enrique Pérez Arbeláez, quien fue el fundador del Herbario Nacional Colombiano. Él lo recupera en dependencias gubernamentales y a partir de esta recuperación él comienza a establecer el Herbario Nacional Colombiano, cuyos primeros ejemplares fueron precisamente los recolectados por José Jerónimo Triana durante la Comisión Corográfica. Son plantas de diversas localidades del país, precisamente por donde estuvo la Comisión Corográfica entre los años de 1851 a 1856. Y provienen de sitios que hasta el momento eran inexplorados,
Por lo tanto, se encontraron muchas nuevas especies en estas áreas. Desde hace mucho tiempo, desde los 40, se han hecho exploraciones por parte de botánicos asociados aquí al Instituto de Ciencias, que dejaron un gran legado en especímenes. Son secados, procesados con unas técnicas básicas para permitir su entrada al herbario nacional. Se montan, se sistematizan y luego de esto entonces se estudian sus características morfológicas, las cuales nos permiten saber a qué categorías taxonómicas pertenecen, o sea, qué familias, qué géneros, qué especies. A partir de eso entonces logramos hacer las clasificaciones de estos especímenes. En algunos casos, algunos no se sabe qué son, porque pertenecen a géneros con mucha diversidad, grupos muy diversos, y en algunas ocasiones pueden ser hasta nuevas especies que proceden a ser descritas. Se almacenan en estos gabinetes metálicos o compactadores con cierto orden, agrupados en folders. En general, pues se trata el material de forma que quede lo menos expuesto al ambiente, a, digamos, contaminantes externos, y la preservación que se ha hecho con su secado y unas cuarentenas que se hacen, pues aseguran en cierta manera que los especímenes permanezcan inalterados por mucho tiempo. Muy bien. En el video yo creo que no solamente pues pueden tener una idea aquellos que son más neófitos en el tema sobre cómo trabaja un herbario y ya vieron el tipo de especímenes, y rápidamente se dijo pues cómo comparan algunos elementos, sino que hay algunas cosas adicionales que me gustaría traer la atención sobre ellos, que son, por ejemplo, las expectativas de quien está haciendo la clasificación, las expectativas del científico sobre ellos. Y entonces apuntemos frases que en la pequeña nota estaban, como por ejemplo decir, hombre, nosotros verificamos si esa planta es realmente lo que dicen que es decir, están asumiendo que hay un espécimen que llega ahí y que hay algo por descubrir en ella y que son ellos o la comunidad científica a partir de unas determinadas prácticas los que van a decir qué es realmente. O sea, hay hay un ser por encima, más allá de lo que es el espécimen, y es el ejercicio del botánico, en este caso, al decir cuál es la especie, está descubriendo cuál es realmente esa especie. Es decir, no se está haciendo un ejercicio de descubrimiento de lo que hay ahí, más allá, que es digamos una visión diferente a otras que se tienen también en ciencia, que pueden tener en ciencia, que es básicamente yo voy a decir a cuál lo voy a asignar. Es decir, no existe la clasificación antes de que el individuo llegue, sino que yo soy el que voy a decir a qué pertenece eso. Como veremos, la expectativa, y yo creo que es una expectativa bastante común, no solamente pues en el caso de un botánico, sino en el caso de un bacteriólogo, por ejemplo, tratando de descubrir el agente causal de una enfermedad, que consideramos que en gran medida el espécimen está para ser descubierta su especie y mirar algo. Como podemos ver, ya ahí empiezan a haber como unas luces de elementos filosóficos que son bastante interesantes. Entonces, al mirar las prácticas científicas, podemos ver no solamente los científicos que hacen, sino los científicos que esperan en gran medida. Y bueno, digamos, llega la muestra y normalmente los científicos, a la hora de identificar o definir especies, tienen una serie de aproximaciones. Yo las traté de resumir. La más grande es definir la especie a partir de mirar la similaridad. Y entonces, así como se veía, por ejemplo, en un espécimen de una planta ya montado, empezar a mirar ella a qué se parece, y a aquellas a las que se parezca, pues diremos que son de la misma especie. Aquí uno, si reflexiona en algunos detalles, uno puede encontrar que hay realmente no una sola forma de mirar similaridad, sino por lo menos dos grandes formas de mirar la similaridad.
Uno es mirar la similaridad que yo llamo puntual, o sea, mirar mirar un aspecto, un rasgo o un grupo de rasgos, pero puntuales son ellos los que voy a mirar en mi espécimen y en todos los demás. Es decir, detrás de eso está la consideración de que todos los miembros de una misma especie comparten un rasgo o un grupo de rasgos que está en todos los individuos de la especie. Eso en la práctica biológica está, o sea, dentro de la práctica biológica, aquí lo voy a tratar de mostrar, pues hay matices, ¿sí? Pero claramente es una de las líneas de trabajo en las que está, y así es que se trabaja con una clave dicotómica. Las claves dicotómicas son, digamos, textos que utilizan guías, que utilizan los taxónomos a partir de mirar rasgos puntuales y decir, mi espécimen tiene esto y no tiene esto, si sí lo tiene, paso entonces a mirar este otro rasgo, y así se va mirando rasgo tras rasgo, y al final lo que se termina mirando es un grupo de rasgos en los cuales si mi espécimen le asigno un nombre es porque tenía una serie de rasgos y no tenía otra serie de rasgos, en todos los casos puntuales, pero se comparten entre todos. Todos los que termine yo denominando bajo ese mismo nombre es porque compartían la presencia o ausencia de ese mismo rasgo o ese conjunto de rasgos. Todos son puntuales, ¿cierto? Están predefinidos. Ahí funcionan las claves dicotómicas. Un ejercicio que de pronto cada vez cae más en desuso, pero todavía tiene algún nivel, que son el uso de lo que llaman los biólogos los caracteres diagnósticos, es decir, qué rasgos son particularmente informativos sobre a qué especie pertenece mi individuo. Entonces, de alguna manera, una forma de mirar la similaridad es encontrar aquello que es común a todos los individuos. Acá, digamos, en mi figura estoy representando con cada uno de estos círculos un individuo, y acá se ve, pues digamos que por lo menos una parte en la que todos sobrelapan y estaría representando de alguna manera, en la idea que quiero transmitir, ese rasgo, ese conjunto de rasgos que lo tienen todos los miembros del grupo, o en este caso de la especie. Listo, esta es una forma de mirar la similaridad, encontrar qué es eso que es común a todos. Pero hay otra que es mirar la similaridad global, es decir, una similaridad en la que puede no haber un solo rasgo, ni un solo rasgo que lo tengan todos los miembros. Quizás no haya ninguno que todos los miembros lo tengan, puede ser que lo tenga la mayoría, pero alguno no. Pero al final van sobrelapando unos con otros de tal manera que en promedio, en general, se ve como un clúster, como una agrupación de que todos como que se parecen, así no seas capaz de encontrar un solo rasgo común a todos los individuos. Esa es otra forma, como vemos, claramente diferente de mirar la similaridad. Ambas son utilizadas por los biólogos en diferentes momentos, bajo diferentes escuelas. Quizás un mismo biólogo puede utilizar una vez uno y otra vez otra, dependiendo de cuál es el método inmediato que está utilizando. Entonces, encontrar similaridad puntual o encontrar similaridad global. Pero con el tiempo y con la aparición de la teoría evolutiva, y obviamente no me voy a detener en eso porque ya hemos tenido otras sesiones en las que ha habido discusiones amplias en torno al papel de la teoría evolutiva y el aporte de Charles Darwin en todo esto, aparece otra forma diferente de definir las especies, y la cual hoy también usan los biólogos. Quizás, o en algunos escenarios, la pueden utilizar incluso más que cualquiera de los otros dos escenarios, y es definir las especies no con base en la similaridad, sino con base en la filogenia, con base en la historia. O sea, históricamente, mis organismos descienden ¿de quién? Considerando que aquellos que vengan de un cierto nivel de descendencia, o sea, tengan un ascendiente, un ancestro común relativamente cercano, pues son todos de la misma especie. Entonces vemos que los biólogos se enfrentan ante dos grandes grupos o dos grandes aproximaciones para definir especie. Uno es definirlo con base en la similaridad, pero la otra ha sido definirlo con base en la historia. Y en la similaridad ya mostré que hay por lo menos dos partes. Entonces, digamos, o dos aproximaciones distintas. Entonces, digamos que de alguna manera, cuando un biólogo hace hoy clasificación de especies, puede estar utilizando una o varias, o una combinación de varias de estas tres aproximaciones para al final
llegar a una conclusión. Pero esas son las tres grandes: mira la similaridad puntual, la global, o mirar la historia. En el caso de la historia, estamos hablando de que ahí es donde están técnicas que los biólogos reconocen bien con nombres como la cladística o la filogenética molecular actualmente. Es decir, mirar a partir o de rasgos o de ADN, tratar de inferir cuál fue la historia y mis individuos de dónde vienen y dónde están descendiendo. Estas son las tres grandes formas como se definen especies, y valga la pena señalar algo muy importante, porque digamos que en el sentido común, aún dentro del ambiente netamente técnico, se puede pensar que la aparición de la biología molecular, o sea, la posibilidad de estudiar el ADN, puede haber llevado o llevaría a que las cosas se hagan de manera distinta, pero no. Realmente, las tres aproximaciones que acabo de señalar, mirar similaridad en cualquiera de sus dos formas, o la tercera, que es definir con base en la historia, se pueden hacer o a partir de rasgos morfológicos, fisiológicos, que es lo que los biólogos denominan fenotipo, es decir, la forma en la que es externamente, pero también se puede a partir de ADN, es decir, cuando el ADN entra en juego, realmente el ADN no es una nueva forma de aproximar el problema, es realmente un nuevo rasgo, un rasgo más con el que se puede hacer o evaluación de similaridad puntual o global, o hacer historia de ellos, es decir, filogenética. ¿Cómo similaridad puntual? Se hace en muchos casos. Se puede hacer, si tú haces acá, por ejemplo, en la imagen lo que quiero mostrar son secuencias de lo que llaman los biólogos alineadas de ADN. Entonces aquí tú tienes secuencias para diferentes organismos. Sobre las filas tendrías un organismo distinto y cada uno con su secuencia de 4 nucleótidos para alguna región del ADN. Y esa región es equivalente en varios organismos y se hace un alineamiento. Entonces el biólogo lo que puede hacer es decir, bueno, vamos a mirar la posición 5, la posición 7, la posición X para la presencia o ausencia de un determinado nucleótido. Ahí está haciendo similaridad puntual. Si eso se mira en secuencia, si se mira más global, existen lo que muchos biólogos que escuchen reconocerán como los marcadores filogenéticos en general. O sea, mirar fragmentos, y entonces este fragmento está o no está en mi organismo. Eso en el fondo es lo mismo que mirar un rasgo, es lo mismo que mirar el color de un determinado, del plumaje, o es mirar la forma de la hoja, pero mirar rasgos al interior. Entonces, con el ADN también se puede estar mirando cosas netamente puntuales, y muchas de las prácticas de identificación no son más que eso. Ahí, por ejemplo, es una de las fuentes que yo veo de confusión con frecuencia, porque muchos, sobre todo practicantes, los que hacemos práctica en esto, podemos pensar en algún momento que estamos haciendo algo por lo menos de un nivel superior epistemológicamente, o sea, que porque estamos trabajando con ADN estamos haciendo una aproximación realmente nueva. No, realmente en términos de cómo analizo la información, puedo estar haciendo exactamente lo mismo, y de hecho lo estamos haciendo. Entonces puede ser puntual. También puede ser global, si se va a mirar cuánto es la similaridad global de nucleótidos, por ejemplo. Eso lo hacemos en bacteriología todo el tiempo para mirar regiones y decir cuánto es la similaridad global. Si se parece un 97% la secuencia de ADN, eso es mirar similaridad. Así lo estoy mirando en el ADN. Y obviamente historia también. Ya también se pueden utilizar esas secuencias y con base en algunas herramientas, digamos, un tanto sofisticadas, de algoritmos, se puede analizar esas secuencias que yo tengo en el momento, tratar de hacer inferencias, hipótesis de cómo pudieron haber sido originadas. Es decir, si yo veo esto en el momento, de qué tipo de historia pudieron haber llegado para que hoy sean así. Y eso es hacer un análisis filogenético en general. Entonces, la aparición de la biología molecular realmente en esto no ha aportado lo que muchos todavía hoy pueden pensar que ha aportado, ¿sí? Porque realmente sigue estando dentro del marco que acabé de definir de aproximación a las especies. Y bueno, demos paso entonces a otro escenario en mirar las cosas. Ahí hice como un gran resumen de cómo los biólogos en general se aproximan a hacer identificación o definición de especies. Y vean ustedes que ya hay tres grandes aproximaciones y obviamente las tres pueden dar diferencias, ¿cierto?
en un mayor o menor grado, dependiendo de lo que estemos hablando, del grupo de organismos. Pero son distintas. Con esta imagen he representado lo que he llamado similaridad puntual, ¿ok? Es decir, en tratar de buscar cuál es el rasgo o el grupo de rasgos que son comunes a todos los miembros. Muy bien, este tiene una relevancia particular en el ejercicio de lo que hemos hecho en biología. ¿Por qué? Esto, de hecho, se puede rastrear muy bien en la historia de la filosofía y vemos que lo que estamos es trayendo a la biología una reflexión, una forma de pensar que tiene orígenes y tiene, digamos, ejercicios reflexivos en toda la historia de la filosofía. Y es que es netamente un ejercicio de lo que se llama esencialismo. En este caso, la esencia definida como una característica o un grupo de características, compartido por todas las cosas del mismo tipo y solo por ellas. Esa característica se considera entonces que es necesaria, es decir, si alguno de los miembros no la tiene, entonces no va a pertenecer al grupo, ¿cierto? No va a ser de esa especie. Es suficiente, si la tiene, pertenece a ese grupo y es exclusiva, solamente ellos la tienen. ¿Listo? Entonces esa combinación de características necesarias, suficientes, exclusivas, como lo propio de pertenecer a una especie, ha tenido, digamos, una fuerza particularmente fuerte, particularmente intensa, en el caso de la definición de especies. Y está, en mi opinión, fuertemente arraigada en la mentalidad también de nosotros los científicos. Y aun cuando buscamos caminos para hacer diferentes cosas, pareciéramos tener una preconcepción muy fuerte de que lo que buscamos es grupos como estos, de que si yo por algún método no estoy encontrando esa característica común, realmente lo que hago entonces es cambiar de técnica, pero siempre pensando que el problema quizás es la técnica, pero que si yo cambio voy a encontrar esa característica común, es decir, un preconcepto de que ella existe y que el ejercicio nuestro es buscarla y ajustar la tecnología para que la podamos encontrar, pero que ya existe, que si yo no la encuentro no es porque no exista, sino porque la tecnología me está imponiendo limitaciones todavía. Esto digamos, incluso en la microbiología moderna tiene un papel fundamental cuando estamos haciendo análisis de lo que se denomina el pangenoma. El pangenoma es una forma de referirnos en microbiología a analizar los genomas de todos los individuos que yo encuentre de una determinada especie y tratar de buscar en el genoma qué es lo que es común a todos. Es exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿qué estoy buscando? Las secuencias genéticas o las secuencias de nucleótidos particulares que les son comunes a todos. Eso hacemos ahora, pero un tiempo atrás lo que buscábamos era el rasgo fisiológico, la producción de una enzima, la producción de un subproducto, pero que fuera común a todas. Pero era el mismo juego de análisis. O cuando se busca, digamos, un rasgo, la resistencia a una cierta condición, porque todos la tengan. ¿Listo? Entonces, el esencialismo ha tenido un papel particularmente importante en la taxonomía biológica en general. Uno de los elementos, no todos lo tienen, pero quizás en gran medida, por lo menos hay algunas vertientes o algunas variantes del esencialismo que consideran de todas maneras también que esa esencia no es solamente algo común, sino algo adicional, y es que esa esencia es causa de las demás propiedades importantes que tenga ese individuo, ¿sí? Entonces no es solamente algo común, sino que causa las demás cosas. Y se podría, digamos, poner un ejemplo, aquí coloqué algunos dibujitos en los cuales uno podría mirar que varios organismos, cada uno de estos es un organismo diferente, y que esos organismos realmente, pues claro, son idénticos, no lo son, pero lo que tienen son diferencias accidentales, pero esencialmente son lo mismo, es decir, todos comparten una misma esencia. Esa visión de las especies como grupos de individuos que comparten
una propiedad o varias propiedades, pues ha jugado un papel importante en biología, creo yo sigue jugando un papel importante, no solamente en el ejercicio taxonómico en sí, sino en los que utilizan también los productos de la taxonomía. Es decir, un médico, por ejemplo, un médico cuando hace un diagnóstico es un usuario de la taxonomía hecha por otro grupo, pero él está siendo usuario de la taxonomía, de un sistema de clasificación o de una especie que alguien más ha asignado. Un tomador de decisiones en el orden nacional, o sea, haciendo política pública, por ejemplo, es un usuario de la taxonomía también. A él le dicen qué especie o especies hay, cuáles están amenazadas, cuáles no. Y con frecuencia esos usuarios tienen una visión bastante esencialista de las especies. Esto, en buena parte de la literatura, se piensa que tiene que ver con el hecho de que hay por lo menos un ejemplo paradigmático en las ciencias naturales, que es la organización en la tabla periódica de los elementos. Y entonces que los elementos son obviamente algo natural, hacen parte de la naturaleza, pero son un ejemplo típico de cómo el esencialismo puede ser poderoso. Y entonces todos los materiales que tú encuentres y que lo clasifiques como un determinado elemento. Entonces, por decir algo, el oro, todos van a compartir un mismo rasgo. Entonces, digamos, el número atómico, todos tienen el mismo número atómico. Cada persona que me entrega una porción de un material y que resulte ser oro es porque en todos comparten el mismo número atómico. Y adicionalmente, él explica cantidad de cosas, es decir, él al ser causa de muchos otros fenómenos físico-químicos en el elemento, pues hace que puedas determinar la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, la capacidad de transmitir energía, etc. Entonces, se ha visto y se ha demostrado en la historia de la ciencia lo poderoso que puede ser una aproximación esencialista en un fenómeno donde ha funcionado, digámoslo bien, y de alguna manera esa visión de la tabla periódica de los elementos pareciera haber reforzado en gran medida la visión de las especies biológicas y con las consecuencias y los conflictos que eso pudiera traer. Pero para muchos autores, el éxito de la organización de los elementos en una tabla periódica es causa de pensar que la naturaleza en general es así, incluyendo las especies biológicas. Esa visión ha dado entonces origen a lo que se conoce y mencioné desde el principio como uno de los conceptos de especie tradicionales en la literatura en biología, que es el concepto llamado concepto tipológico de especie, que su equivalente, o digamos su compañero desde la filosofía, es concebir las especies como clases de organismos, es decir, que como una especie es básicamente una clase a la cual cada individuo no es más que una instancia de esa clase y pertenece a esa clase por compartir esos rasgos que son necesarios, suficientes, exclusivos para estar en ella fundamentalmente. Tiene orígenes incluso pues desde más atrás de Linnaeus hasta Aristóteles, eso se puede rastrear. Se ha construido sobre un concepto particularmente apoyado en la apariencia, o al menos en un principio en la apariencia, y eso pues incluso tiene que ver con que el término especie se rastrea hasta por lo menos dos formas del latín, ambas asociadas a la apariencia del individuo, y sabemos pues que incluso en algunas áreas de la biología pues eso todavía sigue siendo bastante importante, y la botánica es una de esas áreas. La apariencia de la planta juega, al menos para una forma de clasificación, un papel importante. En otras áreas como la microbiología se ha tratado, pero no ha funcionado tanto, al menos en la bacteriología, pero en la micología, en el estudio de los hongos, sí tiene un papel importante la apariencia microscópica, la miro en un microscopio, pero también la apariencia tiene pues un papel. Y es tipológico básicamente porque se supone que todas son instancias parecidas a un tipo, es decir, a un individuo que puede ser incluso ideal y que es lo que está en la esencia de todos. Entonces,
Si tú tomas uno y de hecho los biólogos dicen que tengo este espécimen tipo y entonces un herbario o una determinada colección biológica tiene algún espécimen sobre el cual se ha hecho la definición para una nueva especie y se considera que ese es el tipo, es decir, cualquiera que compares con él y sea de la misma clase, de la misma especie, pues tendrá entonces las mismas esencias y por lo tanto tú vas a poder saber si se parece a mi tipo, es de mi misma especie. Por eso básicamente es que se ha tomado fuerza. De ahí en adelante, digamos, ha habido diferentes agrupaciones. Aquí yo estoy hablando hoy de especie, obviamente está detrás la organización de órdenes, de familias que tienen sus propios problemas, algunos son similares a los de la especie, pero lo voy a omitir por hoy. Pero digamos, entonces las especies ya después se agrupan en jerarquía, lo que llaman jerarquía de sanidad, varias especies forman un género, varios géneros forman una familia, y de esa manera, desde Linneo hay una organización, digamos, de la naturaleza y de los organismos en la naturaleza que está fundamentado en el concepto tipológico, es decir, bajo la consideración de esencialista de las especies. Este sistema es, de hecho, el que estamos utilizando hoy en día para organizar, no siempre para formar los grupos, pero sí para organizar al final los grupos, y entonces la forma linneana de nombrar los grupos sigue vigente en toda la biología en general, no importa si es botánica, zoología, bacteriología, lo que sea, y lo utilizamos. Y en gran medida, como digo, está basada en consideraciones esencialistas. Como les decía, esto se puede rastrear, lo cual sería pues hacer un trabajo más largo y no necesariamente el que quería yo presentar hoy, que es un panorama general de esas especies o de la idea del problema de la especie, pero se puede rastrear históricamente por lo menos hasta Aristóteles con solidez, y de alguna manera pues se puede ir también a Platón y encontrar la idea, ¿cierto? Los tipos como ideas y simplemente los individuos y los especímenes como instancias de una cosa más grande, o la teoría también de la sustancia. O sea, los filósofos lo conocerán muy bien como la tensión permanente entre la teoría de los universales o los particulares. ¿Listo? Bueno, eso juega quizás el papel más preponderante, en mi opinión, en la práctica de alguna manera, en competencia permanente con otras líneas, digamos, que en la biología han ido tomando fuerza. Y básicamente ha tomado fuerza a partir de la teoría evolutiva. Entonces, cuando llega Darwin, empieza a tomar fuerza una explicación totalmente distinta de cómo pueden estar existiendo, cuál puede ser el origen de los organismos, y por lo tanto es una aproximación totalmente nueva a esa que estábamos viendo de la clasificación. Hay una parte que coincide, y quizás por eso es que aún hoy, después de Darwin y 150 años después de Darwin, todavía estamos utilizando elementos del esencialismo dentro de la clasificación biológica. Pero claramente la aparición de la teoría evolutiva entró a jugar un papel fundamental, tanto que para muchos autores eso significó la muerte del esencialismo. Entonces, la teoría darwiniana de la evolución, que no es hoy el papel recordarla, ya lo hemos visto en otra de las charlas dentro de este ciclo y dentro del curso, juega un papel fundamental en darse cuenta que tales esencias no existen en los organismos, ¿sí? O sea, que si vamos a organizar organismos dentro de grupos, realmente no vamos a encontrar esencias. Y aquí pues yo traigo un par de citaciones del capítulo 13, el origen de las especies, donde Darwin, digamos, en esta primera, básicamente lo que trata de hacer pues es decir de qué manera trabajan los biólogos en su tiempo, ¿sí? O los naturalistas en su tiempo.
Entonces dicen, pero ¿qué se significa por ese sistema natural por el que ellos organizan las cosas? Dicen algunos autores, lo miran meramente como un esquema para arreglar las cosas juntas, los objetos vivos juntos, en la medida en que ellos se parezcan, ¿cierto? Los que son más parecidos, y separarlos de aquellos de los cuales son más diferentes. O como una forma artificial de enunciar tan brevemente como sea posible proposiciones generales. Esto es, por una sentencia, dar el carácter que es común. Por otra, para una instancia, por ejemplo, para todos los mamíferos. Después, por otra sentencia, aquello que es común a todos los carnívoros que están dentro de mamíferos. Y por otra, aquello que es común al género perro. Y luego, así sigue Darwin describiendo, para al final decir, dice, la ingenuidad y utilidad de este sistema es indisputable. Pero pasa a decir, yo creo que esto, ellos creen que este sistema revela un plan de un creador, pero a menos que algo más sea especificado en orden de tiempo y espacio, o por lo que es significado plan del creador, me parece a mí que nada está adicionando conocimiento en eso. Tales expresiones, como aquella famosa del Linneo, en la cual a menudo nos encontramos de una manera más o menos conciliada, de que los caracteres no hacen al género, sino que el género da los caracteres. Es decir, el género preexiste y él pertenece, un individuo pertenece a eso es porque tiene sus caracteres. Entonces, él preexiste, él pertenece a eso y gracias a que pertenece a eso es que tiene esos caracteres. Bueno, parece implicar algo más, que algo más está incluido en nuestra clasificación que el mero parecido. Yo creo que algo más está incluido y es la cercanía a la descendencia. Y solamente la causa conocida de similaridad de los organismos vivos es el puente escondido como lo está en varios grados de modificación, lo cual es parcialmente revelado a nosotros por la clasificación. Esta parte refleja, digamos, la revolución que significaba la teoría evolutiva para la taxonomía, para la forma en la que clasificamos los organismos vivos. Básicamente, ¿por qué? Porque ya entonces él consideraba no hay tales esencias y lo que hay es un grupo de individuos parecidos y que se parecen por una razón. Se parecen porque vienen de ancestros comunes. Entonces, si nosotros tenemos individuos representados, digamos, en la punta de estas ramas de un árbol, y estos pues muchos reconocerán que es la imagen que está en el origen de las especies, como un árbol filogenético. Entonces, si tenemos los individuos como las puntas de las ramas, ellos se van uniendo hacia atrás en la historia, informando, representando que tuvieron ancestrías comunes en el pasado y hoy se parecen esos individuos, básicamente porque descienden de algunos otros individuos no mucho tiempo atrás o suficientemente cerca como para que hoy se sigan pareciendo. Entonces, Darwin pasa a poner el tema en que más allá simplemente decir cuál es la similaridad o cuál es el grado de similaridad, realmente lo que él dice debemos mirar aquí es la historia, porque ella me revela por qué se parecen esos individuos. Y eso es lo que da origen a otro de los conceptos que mencioné desde el principio, el llamado concepto filogenético de especie. Entonces, el origen del concepto filogenético y el uso del concepto filogenético de especie hoy en biología está referido o está fundamentado en esa visión que con Darwin se originó de definir especies, no simplemente a partir de si se parecen, sino a partir de cuál ha sido su historia. Los individuos que yo voy a clasificar, tratar de inferir de dónde vienen. Al armar eso, yo voy a decir quiénes vienen de ciertos ancestros comunes y que eso lo vamos a considerar una misma especie. Esto tiene incluso varios elementos interesantes y complejos en el asunto. El primero, quizás algunos de ustedes ya lo empiezan a ver, y es que adicional a decir que los miembros de una misma especie son un grupo monofilético, es un término que utilizan los biólogos evolutivos
para simplemente decir que están los que hoy veo y su ascendiente más cercano, todos junticos. Que simplemente decir que no porque tienen esa misma historia, sino que adicionalmente está refiriendo a cuál es la causa de por qué ellos se parecen. Entonces, si lo dejamos en el concepto filogenético de especie, como está en su sentido más simple, él en sí no es más que una representación de la historia, de quiénes vienen juntos, pero no está explicando directamente por qué es que se parecen. O sea, obviamente dice, se parecen de alguna manera porque vienen juntos, pero más allá de que se parezcan, lo importante es que vienen históricamente juntos. De hecho, esto para muchos en el área es muy útil porque supera algunos fenómenos que se han visto en la naturaleza, como lo que se llama, por ejemplo, dimorfismo sexual. Es decir, dos individuos que pertenecen a la misma especie o se considera porque tienen unas ciertas propiedades que todo el mundo estaría de acuerdo en ponerlos en la misma especie, pero que son morfológicamente distintos. Entonces, ¿por qué? Bueno, una de las explicaciones o una de las formas de tenerlos sin que se genere ningún problema es considerar que las especies son simplemente grupos filogenéticos. Entonces ellos son de la misma especie, pues en la medida en que simplemente han descendido de unos ciertos ancestros comunes en general. Pero aquí este concepto tiene una relación estrecha con los otros dos conceptos, aquí sumaría los 4 que presenté desde el punto de vista biológico, que son el concepto biológico de especie y el concepto ecológico de especie. ¿En qué medida se relacionan? Están relacionados es en la medida en que esa filogenia se mantiene solo a partir de que hay ciertas fuerzas en la naturaleza que hacen que se siga, que hacen que ese linaje, que esos individuos que descienden unos de otros y a esa descendencia una de otra la llamamos linaje, que ese linaje se mantenga en el tiempo, ¿cierto? Y no estoy diciendo se mantenga sin cambiar, sino que si sucede como cambios haya lo que se llama un factor de cohesión, es decir, que entre ellos sigue habiendo cierto nivel de similaridad o de relación entre los individuos de esa misma especie. O sea, que hace que ellos sigan siendo un linaje y no simplemente que eso diverja en cualquier dirección y al final tú no puedas encontrar, no puedas reconstruir linajes de aquí hacia atrás, o que no suceden linajes de aquí hacia adelante, sino que todo se vuelve un desorden y una masa amorfa donde no se encuentran como corrientes de similaridad y cambio en el tiempo. Y la razón aparece en los otros dos conceptos. Entonces, en gran medida en la literatura, sobre todo técnica, aparecen los conceptos filogenéticos, tipológicos, biológico, ecológico de manera desordenada sin articularlo a esto. Muy bien, ¿de qué manera el concepto biológico o ecológico son causas, son explicaciones causales de que existan los linajes? Lo que el concepto filogenético reconoce como especies. Miremoslo aquí. El concepto biológico está atribuido a un biólogo, para muchos el biólogo más famoso después de Darwin, que muere en 2005, o sea, no hace ni tantos años atrás. Si mal no está, muere en Chicago, que era de origen alemán, que es Ernst Mayr. Y él en un texto que fue fundacional que llamó Animal Species and Evolution, publicado en 1942, propone una idea, un concepto de especie, que es el que se conoce como el concepto biológico de especie, pero que tiene varias formulaciones, se ha formulado de diferentes maneras. Uno es que en su forma más simple es que son de la misma especie aquellos individuos que se puedan cruzar y dar descendencia fértil, es decir, que la descendencia también pueda seguirse cruzando y pueda seguirse reproduciendo. Otros dicen que es básicamente las poblaciones naturales que pueden cruzarse entre sí y que están al mismo tiempo aisladas reproductivamente de las demás. Es decir, aquellos individuos que entre ellos puedan intercambiar genes, pero no con otros, ellos son de la misma especie. Precisamente ese hecho de que entre ellos pueden intercambiar genes es lo que estaría generando que se puedan detectar como linajes cuando se hace una reconstrucción histórica de su origen.
¿sí? Entonces, de esta manera, el concepto biológico de especie es de alguna manera un concepto explicativo, causal explicativo, de por qué suceden los linajes. Este concepto pues puede mirarse, digamos, acá en árboles filogenéticos. Si cada uno de estos fueran individuos y se fueran cruzando unos con otros, pues veríamos que son de la misma especie mientras se puedan cruzar, pero en aquel momento en el que ya no pueden cruzarse un individuo con otro, pues estos seguirán siendo un linaje evolutivo que evoluciona de manera independiente de lo que pase aquí, porque un cambio acá no va a saltar a ninguno de este linaje porque hay una barrera reproductiva, pero un cambio acá en algún individuo, en algún grupo de individuos, se podrá seguir dispersando entre ellos, porque entre ellos sí pueden intercambiar genes. Muy bien, aquí asociado a esto puede uno reconocer fácilmente dos conceptos desde la filosofía, o sea, juegan un papel importante. Uno es el concepto de las especies como individuos. Y entonces este refiere a una de las visiones importantes del problema de la especie desde la filosofía, básicamente con el filósofo fallecido ya David Hull y con un zoólogo, Michael Gieselin, que propusieron que era básicamente, o que una especie era básicamente un individuo, una especie es un individuo, que está extendido espacio-temporalmente y que cada uno de los organismos no tienen una afiliación como un miembro o una instancia a una clase, ¿cierto? Sino más bien una relación de una parte al todo, sino que es más bien como un brazo es a un cuerpo, un individuo es a una especie. Y que de esa manera incluso se ha señalado, tendría ventajas, ha sido básicamente la defensa en los textos que ellos escribieron, se podrían superar muchas de las aparentes contradicciones que aparecen con otros conceptos de especie, como por ejemplo el dimorfismo sexual. Dicen, no, pues que dos partes de un mismo individuo no tienen que ser idénticas. Cosas como esas se han defendido como ventajas de pensar que las especies no son clases, sino que son más bien un individuo extendido espaciotemporalmente. Y hubo un concepto, digamos, mucho menos popular en la literatura, pero que está en uno de los libros centrales que se llama precisamente The Species Problem, y es de David Stamos, un filósofo canadiense, si mal no estoy. Propone las especies como relaciones. Entonces, el estatus ontológico de las especies son realmente relaciones. Es decir, lo que se estaría aquí viendo es que los individuos de una misma especie son individuos que tienen entre ellos una relación particular. Entre ellos compiten reproductivamente, digamos, en su forma más simple. Muy bien. Este concepto biológico de especie ha recibido sus críticas también. Las críticas centrales al concepto biológico han estado en decir, bueno, pero es que esto funciona para organismos sexuales, pero todos aquellos que trabajan con organismos asexuales, como por ejemplo las bacterias, los virus, hay muchos otros organismos que tienen, digamos, de reproducción partenogénica. No les aplica esto porque no hay tales barreras reproductivas ni un intercambio genético asociado a la reproducción dentro de ellos. Entonces, que por lo tanto no aplica mucho. Ahí, en los últimos años, digamos, sobre todo en la última década, ha venido tomando fuerza de que un equivalente del concepto biológico de especie para organismos sexuales es el concepto ecológico de especie para organismos asexuales. ¿En qué medida? En la medida en que el concepto ecológico es una explicación de por qué se siguen pareciendo los organismos a pesar de que se van reproduciendo y ellos van generando cambios cada vez que se reproducen por un fenómeno biológico que se llama la mutación, es decir, cada que se replica el ADN hay pequeños cambios en los descendientes. Pero aún así vemos que hay cierto parecido entre muchos individuos y no todo es igualmente distinto de todo, sino que hay clústeres que se pueden identificar ahí.
Pues muy bien, si en el concepto biológico y para organismos sexuales se ha dicho ellos se siguen pareciendo porque comparten un cambio en la medida en que va a haber intercambio genético entre los individuos de esa misma especie, entonces se va diluyendo, se va difundiendo el cambio. En los organismos asexuales no sucede eso, no sucede que un cambio entonces se disperse rápidamente entre un cierto set de organismos y no pase a otros, pero sí sucede es en que por la selección natural solamente un subgrupo sobrevive y los demás mueren. ¿Listo? Entonces habría una selección permanente de subgrupos de organismos, que es a lo que se refiere el concepto ecológico de especies. Son aquellos que estando adaptados a un determinado ambiente, entonces ellos tienen ventajas reproductivas sobre los demás y después de muchos ciclos serán mayoritariamente, los que estén en un cierto momento serán mayoritariamente descendientes de los que estaban, de los que mejor adaptados estuvieron. Y de esa manera desaparecen variantes y solamente unas cuantas variantes van pasando más adelante y entonces ya no es como en el concepto biológico donde un cambio se dispersa por la reproducción sexual entre los individuos, sino que más bien un cambio es más exitoso que los demás y los demás desaparecen o reducen en su número fuertemente y solamente algunas variantes son más exitosas y son las que van a dar representación en las generaciones siguientes. Eso es una forma de mirar el concepto ecológico de especie y también entonces sería causa de esa cohesión, de esa posibilidad en la cual los organismos se siguen pareciendo a lo largo del linaje, entonces se mantienen como un linaje. Entonces tanto el concepto biológico como el concepto ecológico aparecen pues como formas causales de que existan los linajes. Y eso es un juego de los importantes aquí. Sin embargo, la evolución lo que produce son organismos más con similaridad global, lo que yo llamo similaridad global, que la similaridad tipo esencial o similaridad puntual. Entonces, si ante lo que estamos, dicen muchos autores, es ante los productos de la evolución, los grupos que nosotros distinguimos en la naturaleza realmente no son grupos esenciales, son grupos tipo clústeres, son grupos con una similaridad global, es decir, puede no haber un rasgo para todos, porque eso es lo que produce la evolución y nosotros lo que vemos son los productos de la evolución. Entonces aquí toma relevancia esta forma de mirar la similaridad que era la contrapuesta a la puntual, como se los mostré desde el principio. Y con algunos detalles interesantes y algunas reflexiones filosóficas importantes que creo que vale la pena resaltar en este punto. Uno es que eso remite directamente al concepto de parecido de familia, family resemblance. Claramente incluso está en la historia del término, del término especie, porque parece, o sea, se rastrea en gran medida que el término, como lo utilizamos más hoy en día de especie, se refiere a que los hijos se parecen a los padres y se rastrea hasta un clérigo del medioevo. John Wilkins tiene una muy buena historia del concepto del término especie, pero adicionalmente esto tiene, digamos, la misma esencia conceptual, es del mismo tipo de concepto que ya aparece, digamos, ya en la literatura filosófica con Wittgenstein, ¿sí? Donde el ejemplo, y lo sabrán muy bien los filósofos, el ejemplo clásico en la filosofía ha sido el parecido entre juegos, ¿cierto? El ejemplo de Wittgenstein es las familias de juegos, para decir cómo pueden ser familias clústeres, pero usted no identifica un rasgo en todos, pero aún así usted ve que son similares, así como en el dibujito que coloco acá, uno puede distinguir que todos se parecen, pero no vamos a encontrar un rasgo que sea idéntico en todos los individuos ahí. Eso es lo que produce la evolución. Muy bien, un filósofo, digamos, contemporáneo, que es Massimo Pigliucci, de hecho, pues con una suficiencia interesante porque tiene formación como biólogo y posteriormente hace su doctorado en filosofía, publica un paper que hizo parte de su tesis doctoral, donde dice básicamente que las especies como parecido de familia es una forma de disolver, ¿cierto? O solucionar, haciendo el juego de palabras,
el problema de la especie, quizás. Y básicamente diría, entonces, si es eso lo que hemos concebido desde el principio, pues no hay conflicto en el hecho de que no encontremos un rasgo común a todos, que es quizás uno de los fenómenos que más pone en tensión el ejercicio práctico de los científicos, pero es porque así evolucionan las cosas. Y ya hemos visto que esos conceptos tienen un cierto nivel de utilidad, sirven para unas cosas, también tienen unas limitaciones y bien se puede rastrear, digamos, en el ejercicio de Wittgenstein, propone el mismo Massimo Pigliucci con esto. Entonces, de alguna manera, podemos volver a John Wilkins, que lo cité al principio, donde él menciona, digamos, una forma conciliadora de tratar de resolver la discusión, y dice, no, es que hay un solo concepto de especie, ¿sí? Dice, todas esas otras cosas de las que hemos hablado son realmente concepciones de especie, pero hay una, que es el concepto de parecido de familia, de family resemblance. Es de eso de lo que hablábamos, o de lo que más hablamos cuando estamos hablando de especies, ese conjunto de cosas que se parecen. Lo otro es distinguir que hay por lo menos hay dos causas bien reconocidas de por qué ellos se parecen. Y esas dos causas son las que yo mencioné hace un momento, que corresponden a lo que se ha incluido en el concepto biológico y lo que se ha incluido en el concepto ecológico de especie, el biológico aplicando más para organismos sexuales, el ecológico aplicando para organismos asexuales como bacterias o virus, y explicando más o menos bien por qué suceden esos linajes y por qué vemos clústeres de algunos individuos parecidos. Pero voy a cerrar en las últimas dos diapositivas con una reflexión final, esperando pues que, digamos, el panorama que presenté articule un poco esas ideas tan dispersas que hay dentro de la práctica de identificación de especies y dentro del ejercicio de la identificación de especies biológicas. Y uno es que, de hecho, apuntado por John Dupré, filósofo de la biología, llevando a que distingamos muy bien que una cosa es hablar de unidades de evolución, otra cosa es hablar de unidades de clasificación. Que no hay que pensar que una es la real, o una es la que sirve y la otra es la que no sirve, ¿sí? No, eso depende. Y entonces, como vemos, con el giro que damos con Darwin y la posibilidad de analizar históricamente los organismos, y en este caso clasificar los organismos con base en su historia evolutiva, definir la especie con base en su historia. Eso es definir unidades de evolución. Pero también hay unidades de clasificación. No todas las unidades de evolución no dan toda la información que un biólogo puede estar interesado, o un practicante, un profesional de algún área de las ciencias biológicas. O sea, puede ser que las unidades de evolución no sean las que siempre interesan a un médico, no sean las que interesan siempre a un agrónomo. Algunas veces puede ser que lo que le interese son las unidades evolutivas, pero otras veces lo que le interesa a él es saber los agentes que causan una cierta sintomatología en un individuo, ¿sí? O sea, no solamente saber su origen, sino saber qué producen en un individuo, para poner un ejemplo de patología. O sea, si mi X organismo causa una enfermedad o no, o causa un efecto en el medio ambiente o no. No necesariamente eso tiene que corresponderse con la evolución. Entonces aquí va emergiendo en la literatura actualmente una suerte de pluralismo importante dentro de las concepciones de especie, identificando que quizás aquella pregunta por cuál el concepto correcto sea una mala pregunta, y más bien ante lo que estemos es ante unos que definen unidades de evolución, y entonces lo correcto será, si mi interés es trabajar en evolución, pero si mi interés es hacer algún tipo de uso, por ejemplo, las unidades de clasificación pueden no corresponderse con las unidades evolutivas, porque es otro tipo de cosas diferentes a la evolución lo que yo quiero inferir. Y de alguna manera eso también se trabaja muy bien en el texto de Nature of Classification de John Wilkins y Matt Evack, en el que claramente lo señalan. La clasificación, dicen ellos, ojo, no es el explanas, no es que yo al clasificar expliqué por qué el organismo es así, es al contrario. Cuando yo clasifique,
eso realmente es un explanandum, ¿sí? Yo debo explicar por qué es posible organizarlo de esa manera. Entonces, las clasificaciones no son quizás necesariamente una fuente de explicación, como siempre lo hemos pensado, o como original o de manera más intuitiva lo hemos pensado, sino que haya muchas formas de clasificar y el ejercicio esté en para qué la uso o cómo explico yo por qué se pueden organizar de esa manera, por qué los rasgos comunes entre ellos en general. Una idea como esta, de hecho, la he encontrado últimamente en un texto que ya empieza a ser relativamente viejo y ha pasado desapercibido para muchos, que se llama Unidades y Pasajes, una visión desde la biología evolutiva y la ecología, de un investigador japonés, Masakado Kawata, donde básicamente la propuesta central es que se pueden definir muchas unidades a la hora de clasificar, pero que depende de qué es lo que estás tratando de explicar. Entonces, quizás el problema de la especie ha estado en medio de que hay múltiples posibilidades según lo que quieras explicar, más allá de que lo que existen son clases naturales y que están ahí en la naturaleza esperando simplemente a que nosotros las descubramos, que puede ser eso quizás un vestigio más de la forma de pensar creacionista tradicional en lo que estamos actualmente. Esto obviamente se acerca mucho más a lo que se conoce en filosofía como el concepto de nominalismo, es decir, que son nombres para un cierto uso, pero sin importarle necesariamente si existe como tal o como una entidad aparte en la naturaleza, o si es simplemente una herramienta epistemológica que nosotros utilizamos. Bueno, con eso yo creo que puedo ir cerrando y me gustaría dejar este fragmento de un cuentecito de Borges que llama El idioma analítico de John Wilkins, que está en otras inquisiciones y que me ha parecido siempre muy sugestivo para los que nos interesa el problema de la clasificación, que de hecho dio origen a un texto de filosofía que digamos es bastante popular de Foucault, que son Las palabras y las cosas, y que básicamente dice esas ambigüedades, redundancias y definiciones. Recuerdan que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Creo que ilustra bastante bien el reto tremendo que puede tener cualquier ejercicio de clasificación y la importancia de aclarar los puntos centrales para no perderse en medio de tantas posibilidades. Listo, muchas gracias. Gracias, Camilo. Excelente tu presentación. Entonces, le recordamos a todos los que nos están viendo que pues, pueden hacer sus preguntas por dos medios. Los que nos están viendo a través del Facebook Live del Instituto de Filosofía pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios abajo del video. Nosotros las encontraremos allí. Y los que nos están viendo por Zoom, recuerden hacer sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. Cris, yo creo que tenemos un par de preguntas ya. ¿Será que las podemos leer? Sí. Gracias, Santiago, y gracias, Cami, por tu presentación, muy interesante. Además, como fuiste mezclando conceptos filosóficos con conceptos biológicos y cruzando ahí como esos límites. Mira, hay una pregunta acá, bueno, de un espectador anónimo, que dice, ¿cómo o por qué distinguir la similaridad y la historia como enfoques para agrupar o definir en este caso especie, si la historia se reconstruye hipotéticamente a partir de similaridad elegida usada en los algoritmos? Sí, digamos que lo que habría que mirar, es un buen punto, es que, o sea, no es indispensable manejarlos juntos. O sea, el análisis tú puedes analizar la similaridad sin tener que mirar la historia, ¿sí? Y ya el punto pronto es más bien al revés. O sea, ¿tú cómo haces para analizar la historia si no es a partir de la similaridad? Entonces, si tu aproximación va a ser elaboración de hipótesis filogenéticas, como hablarían los biólogos, o la definición de la delimitación de especies,
a partir de la historia, pues tú no sabes la historia, ese es un punto central, incluso para los que no trabajan en biología es importante de pronto aclarar eso, que o sea, cuando yo tengo un individuo o un grupo de individuos y yo quiero reconstruir su historia, realmente pues yo no tengo una forma de mirar y entonces ver de dónde vienen y dónde nacieron sus tatarabuelos y todo eso, eso no hay forma de mirarlo, ¿sí? Eso es un ejercicio que los biólogos hacen a partir de tratar de inferir, es decir, son hipótesis, ellos creen que de pronto vino así, y de dónde sacan esa información a partir de cómo se parece, ¿cierto? O sea, qué tan parecidos son y en qué se parecen. Entonces hay, digamos, unas herramientas sofisticadas de los cladistas, de los filogenetistas moleculares, para tratar de reconstruir esa idea de aquí hacia atrás. Y claramente, como nos hacen la pregunta, pues ahí la similaridad tiene un papel fundamental. Entonces no es que se tengan que separar, no, es histórica, digamos, en la historia de este cuento, ellos han venido por varios caminos y comparar la similaridad puede ser una cosa que nada tenga que ver con la historia, y de hecho hoy en día mucho del ejercicio todavía de clasificación biológica en general en muchas áreas no se va a analizar la historia en absoluto. De hecho, hasta en un herbario, ¿cierto? O sea, comúnmente el que esté identificando plantas por un determinado fin, un estudio de impacto ambiental, cosas como esas, llegan con sus especímenes al herbario y ellos no están tratando de reconstruir filogenéticamente nada. Pueden no estar interesados, pueden estarlo o no, o sea, es independiente, eso es lo que quiero decir. Y lo mismo, por ejemplo, en bacteriología. En bacteriología puede llegar una bacteria o un hongo que queremos identificar y se hace netamente sobre similaridad sin necesidad de hacer una reconstrucción histórica. Obviamente, otra discusión será decir si siempre lo debemos hacer por X o Y razón, pero lo que quiero decir es que no es indispensable, lo puedes hacer y te quedas ahí, pero si te vas por historia, sí la similaridad juega un papel fundamental, eso sí. Gracias, y mira, acá hay una pregunta más o menos relacionada que nos hace Alejandro Pérez Quiñones, dice: si a partir de la filogenética se abandona la idea esencialista de la especie, a partir de ella se podría hablar de un abordaje más metodológico que ontológico de la esencia. Eso es un buen punto también. Quizás a quien nos hace la pregunta le podría interesar revisar. Hay uno de los debates que conozco, digamos, en los últimos, no sé, 5, 8 años. Tiene que ver, no, quizás un poco más. Tiene que ver precisamente con el papel o cómo podemos mirar, otras formas de mirar esos linajes. ¿A qué voy? Algunos, de hecho, como uno de los biólogos que he visto que le gusta a Dubian, que es Samiro Kasha, algunos como él piensan que ve esas relaciones históricas y encontrar una ancestría común es una forma de esencialismo. Dice, estás encontrando una cosa común a todos, ¿sí? Pero que es un tipo de esencia diferente y es lo que en unos textos llaman esencias extrínsecas, él lo llama más esencias relacionales. Entonces, y es en la medida en que es un factor común a todos y que de hecho tiene implicaciones causales, ¿cierto? Pues causa cierta similaridad. Entonces hay una defensa. Hay quienes se contraponen a esa idea diciendo que de todas maneras la historia sola no es explicativa. Por ejemplo, y el ejemplo del libro es, digamos, las rayas de una cebra. Entonces dicen, las rayas de una cebra no son solo explicadas por la historia, sino que tienen otras razones particulares, moleculares, o sea, qué tipos de pigmentos se producen, por qué se producen en esa forma. Esto muestra incluso lo difícil que es hablar de causas en biología, ¿no? Como hay múltiples naturalezas en eso. Pero entonces hay otros que dicen que eso que llamaríamos esencias extrínsecas o esencias relacionales se quedan cortas a la hora de explicar completamente la mayoría de los fenómenos y siempre vamos a tener que volver a buscar causas intrínsecas, entonces que de alguna manera ahí no resucita el esencialismo, dicen algunos, pero esa es una discusión
que yo la he visto, digamos, más o menos viva en los últimos años, porque pues, tiene como algo de atractiva también. La idea de identificar que es que hay un factor común, solamente que de una naturaleza extrínseca y no intrínseca, como en las esencias tradicionales. A mí hay otra pregunta de un participante, pero antes de esa quiero hacerte una a mi parte porque se relaciona con todo este tema, y es que yo te quería preguntar claramente, yo estoy de acuerdo contigo en que estas aproximaciones que tú mostrabas de buscar, bueno, la esencia o la similaridad puntual, la similaridad global, o la historia como una manera de definir las especies o como aproximaciones para definir las especies, se siguen usando. O sea, claramente la mayoría de los biólogos siguen usando todas, pero es mi impresión que cuando tú solamente utilizas similaridad puntual o similaridad global, eso se considera como tentativo, ¿no? Siempre que puedes hacer una filogenia o puedes de alguna manera hacer una hipótesis filogenética, esa se considera como la mejor, vamos a decir, y de hecho en muchas clasificaciones sucede con animales y con plantas, no sé si en otros organismos, cuando hay una clasificación basada en la filogenia pasa a reemplazar a las clasificaciones de especie y de otros niveles hechas solo con similaridad, ¿cierto? O sea, me da la impresión de que se considera que cuando estás utilizando la aproximación de historias es como mejor. Lo que pasa es que no siempre la usamos porque no tenemos los recursos para hacerla en todos los proyectos de investigación que estamos haciendo. ¿Piensas que es así, como que la histórica tiene cierta predilección por parte de los científicos o no necesariamente? Más o menos sí, o sea, yo lo puntualizaría más bien así, yo creo que podría estar de acuerdo. Más bien eso sucede y es la predilecta cuando el objetivo es definir unidades evolutivas. Es decir, cuando sea eso a lo que a priori el biólogo le está dando la preponderancia. Entonces, lo que quiero es hablar de cómo evolucionan las cosas o cómo espero yo que puedan evolucionar, ¿cierto? Si la visión es evolutiva, es eso lo que hay que hacer, porque es que esa es la aproximación evolutiva, definir filogenia, ¿cierto? Pero y con eso quería yo, digamos, en esas últimas diapositivas dejar sobre la mesa, es que no siempre el interés está ahí, ¿cierto? Y en algunas de las áreas aplicadas de la biología, el interés no está ahí, al menos no en unos escenarios de ciertas tomas de decisiones. Insisto, en la definición de la etiología de una enfermedad, o sea, cuál es el agente causal de una X enfermedad, lo que sea, en un humano, en un animal, en una planta, lo que sea. La definición etiológica, para el tratamiento y el enfrentamiento del problema en el nivel inmediato, no importa en nada la historia de dónde se originó. O sea, necesito saber si esto es Streptococcus X, ¿cierto? O esto es Escherichia coli. Listo. Necesito saber si eso es. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que si sé que esa es la especie, yo infiero qué cosas le puedo hacer para tratar esa enfermedad y controlarlo. Me importa si lo que tengo, si ese nombre me viene es por la historia. No, a mí lo que me importa es que saber el nombre me ayuda a inferir de inmediato que ese organismo es susceptible o no a un cierto tratamiento que yo voy a hacer. Claro, sino que yo diría ahí que el médico no está tratando de definir las especies, está tratando simplemente de identificar y ya, o sea, no está yendo más allá que un biólogo que está tratando de definir especies sí está haciendo. Claro, el punto al que voy es que, digamos que definir la especie como unidad evolutiva al médico, él no lo hace, sí, así es, o sea, él no lo hace, pero es que esa no es la forma en la que a él le interesa. De hecho, las unidades de clasificación que le interesan no son esas. A él no le sirve, por ejemplo, si simplemente le dice, di un ejemplo sin querer queriendo, bueno, que es Escherichia coli. Si al médico tú simplemente le dices Escherichia coli, no le estás diciendo lo que él necesita para tratar el problema, saber si si es el agente causal del problema. Él lo que necesita es una unidad de clasificación diferente, que es la clasificación con base, por ejemplo, el patovar, ¿cierto? La variedad patológica que eso tiene, porque el hecho de que vengan descendiendo para allá no siempre correlaciona, y tiene que ver con el hecho de que estos son clústeres, sino no siempre correlaciona con todas las propiedades. Entonces, la definición de unidades evolutivas en los ámbitos de la aplicación ayudan para, digamos, predecir
en cierto nivel unos comportamientos, pero no son al 100%, y quizás otras formas de clasificación son las que se necesitan para que ese determinado rasgo sí sea al 100%, pero un rasgo, otro seguramente no. Entonces, sí, es preponderante, pero por la preponderancia que tiene hoy en día la biología evolutiva dentro de la biología general. Ese es el punto. De acuerdo. Juan Vélez hace una pregunta simple, pero que creo que puede dar pie a hablar de los niveles de clasificación por debajo del nivel de especie. Juan Vélez pregunta que si las diferentes razas de perros pertenecen a una única especie ancestral. Esa pregunta sería para un perrólogo, ¿no? Entonces no sé, sería obviamente para un especialista en el asunto, pero digamos, con lo que conozco, tú misma puedes aportar ahí como bióloga. O sea, las razas, que son subdivisiones debajo de la especie, es decir, yo tengo muchos individuos de una misma especie y dentro de esos individuos yo puedo dar más subgrupos, y cada subgrupo, uno de los términos, y muchos otros según ciertos criterios, puede ser razas. Entonces, depende del sentido en el que vamos a tomar aquí especie. Entonces, ahí normalmente el sentido de especie pues es el del concepto biológico, o es el que es más sólido ahí, es que quienes se pueden cruzar y dar descendencia fértil entre ellos, ¿cierto? Entre quienes hay cruzamiento o barrera reproductiva. Entonces, entre las razas de perros no hay barreras reproductivas, al menos no de manera general. Es que aquí vienen problemas con esa definición, no de manera general. Entonces, por eso es que tú puedes tener un beagle con un pincher y se cruzan, ¿cierto? Y sale otro perrito que es una mezcla de los dos. ¿Sí? Y eso define que haya reproducción entre ellos y que pudieran seguir como un linaje. Entonces, en ese sentido de la definición biológica de especie, claramente no, pues son de la misma especie, claramente son de la misma especie, ¿cierto? Porque lo pueden seguir haciendo. Ya otra cuestión es hasta cuándo lo van a poder seguir haciendo, porque obviamente cruzar un pincher con un San Bernardo en la práctica va a ser bastante difícil, ¿cierto? In vitro. Tendría que ser in vitro. Entonces ya pueden empezar a aparecer casos en los que ni siquiera se puedan, o incluso que estén separados por otras razones que no es la biológica. Entonces no se cruzan, no porque no puedan biológicamente, sino porque, digamos, socialmente los humanos nunca los dejamos, o porque esto es una especie que la están manejando por allá en Siberia y esta otra la estamos manejando en Colombia, en algún lado, y nunca se encuentra un perrito de los míos acá con la raza que está en Siberia. Entonces, en la práctica nunca se van a poder cruzar. Son de la misma especie, pero nunca se van a poder cruzar. Entonces alguien diría, bueno, si no son de la misma especie. ¿Sí? Sí, yo añadiría, pues el punto es importante porque, claro, mira que tú proponías que la especie es una unidad básica que utilizamos en los estudios de diversidad y para aplicaciones de la biología, etcétera, pero alguien podría decir, bueno, pero es que ustedes también tienen divisiones por debajo de especies, y entonces esas cosas ¿qué son, cierto? Y entonces uno diría, bueno, es que también las puedes agrupar por la historia, pero también las podrías agrupar por la similaridad, incluso por debajo de especie, claro, porque aquí estás en un continuo, en los fenómenos vivos, tú estás en un continuo de variación desde un individuo hasta toda la biosfera, y tú le puedes poner límites en varias, ¿cierto? En varias partes. Entonces, incluso por debajo del nivel de especies también puede haber unidades, digamos, con las que trabajamos. Al decir verdad, esto de las razas o variedades o ecotipos normalmente se utiliza en agricultura, en medicina, realmente en la investigación en biodiversidad no se utilizan mucho esas clasificaciones por debajo del nivel de especie, aunque, por ejemplo, bueno, para grandes especies de mamíferos, a veces, por ejemplo, en especies amenazadas, sí se trabaja con subespecies, en fin, hay de todo, sí, en fin, también es un punto interesante ver que por debajo de especies también hacemos clasificaciones en biología. Por ahora ya no hay más preguntas. Sí, yo creo que se nos está acabando el tiempo. Creo que podemos dejar así por hoy. Le agradecemos al profesor Camilo Ramírez por su presentación y a todos los que nos ven a través de Zoom o del Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les recordamos que pueden ver toda nuestra programación en la página del Instituto de Filosofía, filosofia.ua.edu.co. Nos vemos el próximo lunes 31 de mayo en el mismo link de Zoom y en el mismo Facebook Live del Instituto de Filosofía. Ese día tendremos una charla sobre niveles de selección.
a cargo del profesor Camilo Ramírez otra vez, y de Víctor Hernández Marroquín de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a Camilo por su charla, a Cristina Debian por acompañarnos, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y hasta la próxima.